Viví 32 días dentro de un contenedor. Iba con otras mujeres. La verdad, el rumbo de nosotras no teníamos ni idea para dónde era, pero sabíamos a lo que nos llevaban. Porque antes de subirnos a ese contenedor ya habíamos sido de una u otra manera como expuestas al trabajo que nos iban a llevar a esos otros lugares. Habíamos sido abusadas, habíamos sido golpeadas. Eh, el día que mi mamá me encontró, yo le dije, mami, no solo por tu incansable lucha de buscarme, me salvaste a mí, sino has salvado a esas otras 68 mujeres. Miren, no era yo sola la que iba ahí sufriendo, aunque fue la búsqueda imparable de mi mamá la que logró sacarme de ese lugar, pero éramos 68 mujeres las que llorábamos y clamábamos por una gota de agua, las que sudábamos, nos quitábamos la ropa, queríamos, gritábamos, llorábamos, queríamos que en ese momento se nos hiciera el milagro de morir, porque para nosotros estar allí, morirnos ya era un milagro, porque sabíamos que para donde íbamos no nos iba a ir muy bien. Además, habían hecho como una selección de mujeres, aunque nos habían metido a todas ahí, habían dicho, bueno, unas van a servir para, ustedes entenderán que hay palabras que acá no puedo decir, unas van a servir para complacer los gustos de otras personas y otras que no sirven para eso, por lo que les cuento, ya nos habían hecho como una pequeña práctica de nuestro trabajo en el lugar donde nos habían retenido por otro tiempo. Entonces esas otras mujeres como que no servían para eso, entonces les dijeron, y ustedes pues van a ser donadoras. Ay, qué felicidad, de verdad. Créanme que a sus familias se les va a dar una partecita de lo que den por ustedes, muy poquito, porque ustedes ya no valen mucho, les decían a esas mujeres. Y yo, créame que nosotras llorábamos, yo miraba, antes de que nos subieran a ese contenedor, yo miraba a muchas mujeres y ellas suplicaban, les decían, mira, yo tengo hijos, mira, yo tengo familia, por favor no me lleven, por favor no me hagan esto. Yo era como de las 10 mujeres más jóvenes que habíamos allí. Yo tenía 20 años cuando esto pasó. ¿Cómo fue? Yo iba saliendo de mi universidad, una supuesta amiga que yo tenía, mi mamá ya me había dicho a mí, por favor, esa amiga a mí no me gusta, esas amistades no me sirven. Y yo, ay mamá, a usted nada, mamá, ¿a usted qué le gusta? Y ella me decía, bueno, después no diga que no se lo dije. Esa supuesta amiga llegó en una camioneta y me dice, amiga, vine a recogerte, vamos y me acompañas, que tengo que ir a hacer unas cosas. Y yo me subí. Yo a ella llevaba de conocerla como 4 meses. O sea, lo que llevábamos del semestre, eso llevaba de conocerla. Me subí con ella a la camioneta por confiada y me fui con ella a dizque acompañarla a las vueltas que ella tenía que hacer. Cuando yo me subo a esa camioneta, unas personas que habían atrás, escondidas, como en el baúl, salen y me ponen un pañuelo en mi cara. Yo empiezo a gritar, yo pataleaba y yo me acuerdo que yo la miré a ella y ella me miró y sonrió y me dijo, tranquila, todo va a estar bien. No me acuerdo de más nada. Cuando yo me desperté, sé que estaba en otra ciudad por el clima, porque era un calor increíble. Yo sabía que ya estaba en otro lugar. Y yo decía, quiero hablar con ella, por favor. Yo la nombraba, yo le decía, déjenme hablar con ella. Y me decía, no, es imposible. Ella a usted ya no la entregó. Mi amiga me había vendido a ellos. Era de esas mujeres que van como en las universidades haciendo amigas y ven como, no sé, algo nos ven y nos cambian a esas personas que no deberían de existir. Cuando ellos me dicen a mí eso, que yo había sido entregada a ellos por plata, yo les decía que por favor me perdonaran la vida, que qué querían de mí, que llamaran a mis papás, que mis papás les pagaban, pero que por favor me dejaran ir. Y decían, no, es que más de lo que su papá nos va a dar a nosotros, usted más nos va a producir. Entonces empieza la prueba, decían, vas a hacer la prueba reina. Cuando a mí me quitan como los cosos de mis ojos que me tenían, yo veo que habían muchas mujeres sin ropa, amarradas en unas camas, y me empiezan a decir a mí, bueno, ahora tú vas a empezar tu prueba, la prueba reina. Era como el líder de ese grupo el que llegaba y nos hacía a nosotros la prueba. Yo no les niego
que lo mío fue muy, muy traumático. Yo era señorita, yo no había estado con ninguna persona y cuando este tipo hace eso me golpea, me dice, ¿por qué no nos dijiste que tú no habías tenido un hombre, que tú no conocías un hombre? ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué te dañaste la vida de esa manera? Y yo le decía, "Pues, no me han dejado ni hablar, yo no sabía ni a qué me traían, por favor, no me hagan daño. Esta mujer hubiera valido oro y nombraban unos países de verdad de otro lugar. Esta mujer hubiera valido oro allá, esta mujer hubiera valido oro, no sé qué, esta mujer, ¿qué, por qué hicieron eso? Él, el que era como el líder, empieza a golpear a uno de ellos y le dice, usted tiene que traerme la información de las mujeres. No, él le dice, no, pero es que la otra chica no me dijo que ella era así. Y empiezan una pelea entre ellos. Y yo les decía, por favor, déjenme venir, ya me hicieron el daño, por favor, déjenme venir. No, mijita, usted de aquí para allá nos va a producir más. Era lo que ellos me decían. Fueron como 8 días así, en ese sometimiento, porque ya decían que ya no me podían entregar ni medio buena a esas otras personas para donde nosotras íbamos. Llega el día en que nos van a sacar de allí, nos dicen, ustedes van a salir, pónganse en esta ropa, nos dan de verdad una ropa que olía horrible, horrible, pero nosotras con tal de taparnos nos las pusimos y ellos tenían seleccionadas como con las correas que nos amarraban, unas eran negras y otras eran rojas. Yo iba con la correa roja. Entonces a mí me suben al tráiler, nos empiezan a subir y a subir y a subir y primero subieron todo el grupo de las correas rojas y luego las otras de las chicas que tenían la correa negra y nos empiezan a decir, bueno, ustedes se quedan, ustedes van para otro lugar y ustedes para otro lugar, ustedes sirven para esto y ustedes de verdad no sirven para mucho, pero las cosas que ustedes tienen dentro de su cuerpo sí nos van a servir, o sea, ya sabemos lo que iban a hacer con esas mujeres. Yo creo que ya llevaba más de una semana perdida cuando empiezan los carteles de búsqueda míos, las noticias, las redes sociales a hacer la presión. Yo tenía amigos que trabajaban en redes sociales, entonces ellos empezaron a publicar y es cuando ellos deciden que nos sacan urgente en ese tráiler. Es cuando se acelera todo el viaje de nosotras por la presión de mi búsqueda. Eh, el tráiler lo ponen en el camión que nos iba a transportar. Yo me acuerdo que el calor allí era increíble. Nosotros llegábamos a ciertos lugares donde el tráiler lo lavaban porque nosotros escuchábamos cuando caía agua, al tráiler le echaban como agua. Inclusive en la parte de arriba hicieron como unos ventiladorcitos para que nosotros pudiéramos respirar. Pero la calor allí, nosotras nos quitábamos la ropa, con la misma ropa tapábamos un poco el piso, duramos así viajando mucho tiempo. Sabíamos cuando era de noche, pues por los ventiladores, porque alcanzábamos a ver la luz y aparte de que alcanzábamos a ver la luz, pues también teníamos como el respiro y el descanso porque la persona que iba manejando paraba y nosotras como que podíamos dormir, podíamos descansar porque ese señor siempre manejaba como a toda para evitar que lo encontraran o para evitar que nos alcanzaran, qué sé yo. Y era difícil, era el choque entre todas todo el tiempo. En la noche era que podíamos descansar y aunque uno no quisiera, porque uno dice, ¿quién iba a poder dormir? Pero ya el cuerpo no daba. Fueron más de 32 días viajando así hasta que sabíamos que ese día el del tráiler, él para y abre la puerta y salíamos como a una verja, como a una reja, y él nos dice, bájense, ustedes dirán, ¿dónde hacían sus necesidades? Pues las hacíamos ahí mismo. El tráiler tenía un rotico, que ese roto emanaba unos olores horribles. Ahí teníamos que hacer todas. Debajo de ese roto había como un tanque y en las noches el señor que manejaba era el que desocupaba ese tanque donde nosotros hacíamos las necesidades. ¿Qué comíamos? Llevaban cajas. En esas cajas iban jugos, iban amasijos, iban galletas, iban unos enlatados. Entonces nosotros íbamos destapando y íbamos comiendo. Pero el día que nos abrieron a esa reja, él dice que nos bajemos, que ahí nos van a bañar, que van a limpiar el tráiler para el olor y todo, y nos debíamos volver a subir porque de ahí arrancábamos ya por mar.
hacia dónde íbamos, que era la última vez que íbamos a ver ese lugar y la tierra de ese país. No nos decían dónde estábamos, yo suponía que estaba en mi país. Yo empezaba a llorar, yo les decía, por favor, déjennos ir, Señor, tenga misericordia, tú no tienes hijas, mira por lo que estamos pasando, por favor, déjanos ir. Y él decía que no, que no, que no, que no, que no, que si él nos dejaba ir a él lo iban a acabar. El Señor toma un descuido porque él coge la manguera para echarnos agua para que nosotras nos laváramos y yo le dije a él que si nos podía alcanzar como un jabón. Entonces él suelta la manguera de acá y la manguera era muy pesada y pone su mano hacia el bolsillo para sacar el jabón. Cuando él hace eso, pues el peso de la manguera, el agua, le dobló la mano y yo me la abalancé encima. Cuando yo me abalanzo encima, yo empecé a gritarles a ellas, ayúdenme, ayúdenme, y todas cayeron encima mío y yo les decía, vamos a hacer algo, hagamos algo. Entonces, entre todas lo empezamos a golpear a él, lo logramos como con la misma ropa que teníamos, que ya era ropa de tira, ropa vieja, lo amarramos, le tapamos la boca y él, antes de tapar la boca, le alcanzó a decirnos, no me hagan daño. Nosotros le dijimos que no, que jamás, que la intención de nosotras nunca iba a ser hacerle daño, que nosotras no éramos así, pero que lo que pedíamos era que él nos dejara ir. Entonces fuimos a buscar en el camión había un celular, yo llamé a mi mamá, o sea, en ese momento me volví como la líder, como, ¿qué hacemos? Todas me decían, como, ¿qué hacemos? Llamo a mi mamá, le digo, mami, por favor, ubica la señal de este móvil. Mamá, por favor, ubícame, mamá. Estamos a minutos de que nos embarquen, de que nos vayan. Mamá, llevo viajando no sé cuánto tiempo en un tráiler, en un camión. Mamá, por favor. Y mi mamá me decía, mami, ¿estás bien? Mami, ¿estás viva? Mami, yo, mamá, por favor. Después hablamos, por favor, solo encuéntrame. Mi mamá, pues como ella tenía demandas, estaba la presión de todo, rapídico, y identificaron como la señal del celular. ¿Y qué te cuento yo? Como en 15 minutos estaba esto rodeado de verdad, de autoridades, nos empiezan a ayudar. Nosotras, el tráiler había entrado en esa reja y nosotras podíamos salir, pero ¿cuál era el temor? Que si salíamos, pues nos viera alguien, o sea, nosotros creíamos que él iba acompañado por alguien, que nos vieran y que de pronto nos cogieran nuevamente, o sea, teníamos una cantidad de cosas en la mente, pero no veíamos la hora era de salir de allí. Yo le logro quitar el trapo al Señor y le dije, nosotros no te vamos a hacer daño, jamás. Sabemos que te pagan por esto, pero entiéndenos que queremos vivir y no nos quisiste ayudar. Y él nos decía, tranquilas, tranquilas, solo no me hagan daño. Yo le dije, tienes que ir a pagar por lo que han hecho. Si te soltamos para que te vayas, esa gente va a acabar contigo. Y él decía, no, tranquilas, tranquilas, solo nos decía así. Cuando él me decía tranquila, yo decía, yo tengo miedo, ese señor mínimo ya lo están rastreando. Yo miraba el celular, pero no sonaba nada. Y él mismo me dice, escribe a tal número, escribe la, él me dice, escribe, la piña ya fue pelada. Y yo decía, no, yo no sé si esa sea una palabra clave de ellos que no nos ayude a nosotros. Y yo le dije, yo no voy a esquinales. Dijo, si tú no escribes eso, el camión tiene que estar en 10 minutos en tal puerto. Y si tú no escribes eso, ellos van a venir a buscarnos. Porque ellos sabían que acá yo las estaba bañando y las estaba cambiando. Yo las voy a ayudar, pero ustedes me tienen que ayudar para que las autoridades a mí me cuiden. Yo le dije, tengo miedo. Dijo, si no lo hacen, las van a encontrar. Entonces yo confié y escribí, la piña ya está pelada. Y ellos mandaron la manita de que, listo, compa, no pasa nada. Y yo decía, ¿qué hice? O sea, después de que envié ese mensaje, yo decía, ¿qué hice? Y el Señor me miraba y me decía, tranquila, tranquila, lo hiciste bien, tranquila. Y yo dije, bueno, no tengo otra opción. Cuando ya empezamos a escuchar, yo escucho que viene un camión y yo escucho un helicóptero y yo decía, Dios mío, ¿yo qué hice? Este tipo nos entregó nuevamente. Él decía, no, son las autoridades. Lo que llegaron por ustedes son las autoridades. Efectivamente, era la justicia.
rodearon el camión, nos abrazaban, nos cubrieron con mantas. Yo estaba feliz y yo lo primero que hice fue preguntarle al Señor y le dije, ¿en dónde estoy? ¿Qué país estamos? Porque yo vi que los uniformes eran diferentes y él dice, están en tal país. Yo no lo podía creer. Yo decía, ¿en qué momento nos transportaron tanto tiempo y cómo hicimos para pasar por lugares donde se supone que habían de pronto revisiones? No sé, o sea, ¿por qué llegamos tan lejos? Y él dice, no sabemos cómo logran transportar tanto. Y yo decía, ¿y cómo de mi país 15 minutos acá? O sea, ¿cómo hicieron eso? Y él decía, solo dele gracias a Dios que las encontramos, mujer, no pregunte tanto. Pero yo tenía muchísimas preguntas, yo tenía muchísimo miedo por mi vida, por ellas. Creía que inclusive ellos venían uniformados, pero no eran lo que nosotras esperábamos, porque yo esperaba a la justicia de mi país. Yo conocía esos uniformes, entonces tenía el doble de miedo. Pero ya vi que ellos nos subieron, fue como a patrullas de ellos, nos habían cubierto diferente, al Señor lo esposan, y yo les decía, Él nos ayudó, Él nos dijo que escribiéramos esto, Él nos ayudó. Ellos decían, tranquilas, ya ustedes en el testimonio, tranquilas, váyanse tranquilas. Nos despachan, eran muchos carros porque ellos no contaban con la cantidad de mujeres que íbamos en ese tráiler. Nos despachan, éramos muchísimas, muchísimas. De mi país éramos 38 mujeres, creo. Otras venían de otros lugares que iban haciendo el recorrido como recogiendo las mujeres. Pero yo sé que de mi país no subieron más mujeres, porque el tráiler no era, no, o sea, no fue nunca más abierto, las que íbamos ahí y ya. Duramos allá como unos 8 días en ese país, que las entrevistas, las preguntas, las acusaciones, todo, yo declaré en contra de la supuesta amiga mía, quién era, de dónde yo la había conocido. Esa identidad no existía, o sea, aparte de todo, tenía una identidad falsa y se había logrado matricular en una universidad. Entonces tenían que encontrarla, tenían que ver registros de ella en la cámara. Cuando vi a mi mamá, cuando vi a mi mamá por primera vez y yo la abrazaba y yo le prometí a mi mamá, le juré que siempre iba a creer cuando ella tuviera esa intuición de que a alguna persona no le caía bien. Y ese día que vi a mi mamá y ella me contó todo lo que había hecho, yo le dije, mamita, no solo lo hiciste por mí. Ese amor de madre que te llevó a buscarme, a buscar, a tocar redes, a buscar amigos que publicaran mi noticia, eso salvó a 68 mujeres. Gracias. Toda la vida le estaré agradecida a mi mamá, porque si no fuera por ella, quién sabe si yo hoy aún estaría con vida. Quién sabe si esas otras mujeres, porque no solo fue mi historia, no solo fue mi caso, sino quién sabe si esas otras mujeres hoy en día estarían vivas. Fue algo que no le deseamos a nadie. Lo que se vive dentro de eso, de esas organizaciones, es algo que no se le desea a nadie. Yo pude salir viva para contarlo, gracias a Dios. Y a mi mamá, que, que nunca se dio por vencida, que me encontró, que actuó así cuando recibió mi llamada. Gracias a Dios.